Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, segundo día después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo desde 1 hasta 13. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: El reino de los cielos será semejante a 10 mujeres vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las previsoras, junto con las lámparas, llevaron aceite en los frascos. Como tardaba el esposo, a todas le entró sueño y se durmieron. A medianoche alguien gritó: «Ya está aquí el esposo, salgan a su encuentro». Entonces todas se levantaron y prepararon sus lámparas. Las descuidadas dijeron a las previsoras: «Compártanos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras respondieron: «De ningún modo, no sea que no alcance para nosotros ni para ustedes. Vayan mejor al mercado a comprarlo». Pero mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la sala donde se celebraba la boda, y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las demás vírgenes y exclamaron: «Señor, ábrenos por favor». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Por eso estén vigilantes, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Después del gran discurso escatológico, es decir, sobre el final de este mundo, el comienzo del reino eterno de Dios de forma plena y definitiva, marcado por el regreso del Señor Jesús al final de los tiempos, un discurso muy complejo, también con tonos duros, oscuros, que incluso podía poner miedo. Ahora el Señor Jesús retoma el mismo discurso, pero por medio de una parábola, incluso una parábola que por sí misma podría ser bonita porque habla de una fiesta de bodas. Evidentemente però hay un aspecto muy dramático que hace falta al Señor Jesús para, una vez más, subrayar la necesidad de ser vigilantes en la espera de su venida. Como siempre, vuelvo una vez más a repetir que las parábolas, así como en general toda la Biblia, hay que leerla con inteligencia. La inteligencia es esa capacidad de penetrar un texto, de ponerse la pregunta correcta. Recordamos que el intelecto es un don del Espíritu Santo y no tomarla según la primera impresión que a uno le pueda dar. Por eso vuelvo a repetir siempre que es fundamental la formación, en este caso participar en un curso bíblico, para tener las herramientas necesarias para entender el texto. Porque hay mucha gente que lo lee sin ninguna preparación e incluso pretende enseñarlo según la primera impresión que tiene. Tratándose de una parábola, la pregunta principal que tenemos que hacernos siempre es la misma. ¿Qué quería decir el Señor con esta parábola? ¿Cuál mensaje quería transmitir? Las parábolas normalmente tienen un solo objetivo, un solo mensaje. Hay algunas raras parábolas que tienen dos mensajes y en este caso se habla de parábolas con doble cumbre,
pero la gran mayoría como esta tiene un solo mensaje. Y precisamente por eso el gran error que no hay que cumplir es fijarse en los detalles, tratando de sacar un símbolo, un sentido, una enseñanza en cada uno de los detalles. Hago un ejemplo importante respecto a esta parábola. Si nosotros nos fijaríamos sobre una lectura moralista de la parábola, tendríamos que decir que las mujeres que son previsoras, sí, serán previsoras, pero también muy egoístas. ¿Por qué? Porque no quieren compartir el aceite con la otra. En este caso, pero no estamos hablando de la parábola del buen samaritano. El objetivo no es transmitir un mensaje sobre la solidaridad, sobre la manera con la cual relacionarse en la vida cotidiana, sino un mensaje sobre la espera, la vigilancia en la espera del regreso del Señor Jesús. Así que, evidentemente, una vez más, el objetivo último es precisamente la actitud que tenemos que tener en esta espera, que Jesús mismo la aclara definitivamente con una palabra muy clara al final de la parábola, que se convierte precisamente en la clave de lectura de todo el discurso. Bueno, la parábola muestra que el Señor Jesús conocía perfectamente la costumbre del pueblo, la costumbre local. ¿Por qué? Porque él mismo había crecido dentro del pueblo y, como vimos, por ejemplo, en las bodas de Caná, él mismo participaba en estos eventos. Bueno, en la costumbre de la celebración del matrimonio había un momento en el cual se daba una fiesta en una sala con los novios y el novio entraba acompañado por muchas doncellas, muchas jovencitas que eran o amigas suyas o amigas de la novia. En este caso, el novio tarda. Bueno, no es una cosa tan rara que alguien o él o ella, normalmente es la novia, que tarde en el momento del matrimonio, el momento de la celebración del matrimonio, de la boda. En este caso es el novio. Evidentemente, abajo de toda esta parábola, encontramos el tema que fue dramático casi por la primera comunidad cristiana. Después que los primeros años, después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, se habían imaginado que Jesús regresara de un momento al otro, cuando el evangelista Mateo escribe este evangelio en los años 80, ya habían pasado unas décadas, ya la gente se había desilusionado sobre un regreso inmediato, ya muchos estaban cansados de esperar y se estaba relajando. Nosotros decimos, gracias a Dios que no regresó tan pronto, porque si no nosotros no hubiéramos tenido el tiempo para nacer. Pero cuidado que este problema, esta tentación que sufrió la primera comunidad cristiana, vale también para nosotros. Precisamente porque si no tenemos ningún inconveniente, ninguna enfermedad grave, uno piensa, bueno, no me voy a morir ni mañana ni pasado mañana, siempre puede pasar algo, pero normalmente y justamente uno no vive en la perspectiva de morir de un día con otro, entonces uno se toma con calma y tomándose con calma los días pasa toda la vida sin tomar las decisiones más importantes. En este caso, los dos grupos de muchachas, el esposo que representa no acaso el Señor Jesús, el Mesías, primero Dios, luego su Mesías, ya habían sido presentados a lo largo del Antiguo Testamento como el esposo que viene a recoger la esposa, que es el pueblo. Lo recordamos también ayer, Juan el Bautista se había autopresentado como el amigo del esposo para presentar a Jesús como el esposo que viene. Bueno,
El esposo que es Jesús retrasa. Retrasa en volver al final del mundo. Y, en este caso, las muchachas se duermen. Al momento que alguien da un grito y la despierta, unas se dan cuenta que no tienen aceite suficiente, porque habían llevado poco aceite. Y la otra, aquí decimos que no hay que interpretarlo en un sentido moralista, le dicen que no, porque no sería suficiente. Pongamos atención que en la línea del primer evangelio, en el evangelio de San Mateo, en este caso el aceite representa las obras buenas que uno realizó a lo largo de su vida. Es evidente, por ejemplo, que en un momento de juicio uno no puede compartir con los demás el mérito de las obras buenas que él realizó y el otro evidentemente no. De toda manera, estas vírgenes dicen a la otra, vayan a comprarlo. Aquí también gran discusión sobre el sentido de ir a comprar el aceite a la medianoche, todo está cerrado. Algunos biblistas sugieren una lectura divertida, como si las jóvenes sabias se estuvieran burlando de las otras. Alguien, y son la mayoría, dicen que tal vez no, en los pueblos pequeños cuando había una boda era fiesta de todo el pueblo, en cualquier hora del día de la noche, cada quien estaba dispuesto a colaborar, es decir, que se hubieran ido incluso a la medianoche, donde los vendedores de aceite esto nos hubieran negado. El problema es que pierden tiempo y cuando regresan la puerta está cerrada. Y al final sí, la frase de Jesús que es la clave de lectura. Les aseguro que no las conozco. Por eso estén vigilantes porque no saben el día ni la hora. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esta parábola? No quiere poner miedo a nadie. Ni siquiera quiere dar una imagen dura de sí mismo como aquel que cerrará la puerta e encara a los que lo buscarán demasiado tarde. Lo que el Señor Jesús quiere transmitirnos es la necesidad de no despilfarrar el tiempo que Dios nos regala a lo largo de nuestra vida, porque es el tiempo preciosísimo para tomar nuestra decisión más importante con respecto a Él, es el tiempo para realizarnos, es decir, llevar a cumplimiento nuestra propia realización personal en comunión con Él, algo que no tenemos que perder. ¿Por qué? Porque lo que de nosotros habremos construido, realizado al final de nuestra vida, será lo que seremos por toda la eternidad. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratando de encontrar un tiempito para preguntarnos cómo realmente estamos aprovechando o perdiendo el tiempo que Dios nos regala para nuestro crecimiento, para nuestro bien y para el bien de los demás, seguimos viviendo en paz.